El primer ministro de Italia, Mario Monti, está en el cargo como representante de la banca y pretende aplicar más ajustes. Todo el escenario pareció ordenadamente preparado. Desde la salida de Silvio Berlusconi preanunciada antes de hacer aprobar en el Parlamento un ajuste plurianual por 64.000 millones de euros, hasta el dramático anuncio del nuevo plan de austeridad el 4 de diciembre, denominado Salva Italia. Quien lo presentó fue el atildado profesor Mario Monti, representante de la banca pero no de los partidos, como gusta presentarse, con una imagen que pretende mostrar la contracara de la irreverente y desafiante figura de su antecesor como primer ministro, tan distinto en imagen como semejante en sus políticas. El anuncio de lo que constituye el plan de gobierno de Monti sirvió para borrar las últimas dudas que podían quedar sobre las razones del desplazamiento de Berlusconi. No fue su política despiadada de ajustes lo que lo tumbó, sino la pérdida de credibilidad, según la mirada del poder financiero y de la clase dirigente europea en su capacidad para poder llevarla a cabo. La opción, como en Grecia, fue actuar sin intermediarios. Si los bancos necesitaban imponer un plan, ¿qué mejor que colocar al frente del Ejecutivo a uno de los suyos? Así llegó el ex directivo del Banco Central Europeo, Mario Monti, a la poltrona de primer ministro. Inmediatamente, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo presentaron a los ministros de Economía de la Eurozona, los países que adoptaron la moneda común, un informe en el que advertían que Italia corre riesgo de entrar en situación de insolvencia, lo que afectaría gravemente al bloque en su conjunto y a la supervivencia de la moneda única si el nuevo gobierno de la península no aceleraba los ajustes y las reformas. Según el diario romano La República, el Ejecutivo Comunitario le exigía al gobierno italiano, en ese informe, recortes de gastos inmediatos por 11.000 millones de euros y reformas en el sistema previsional y en el mercado laboral. La crisis de deuda soberana se ha trasladado a los países centrales de la eurozona, reproducía por su parte el británico The Guardian, otro tramo del mismo informe, destacando que la presión sobre los bonos italianos es particularmente aguda, lo que refleja la creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad de la gran deuda pública de Italia. Como si fuera parte de un mismo guión, 4 días después de que se hiciera público el informe, Monti se encerró con su gabinete de tecnócratas, detalló el plan de ajuste que iba a proponer y relató en forma dramática las circunstancias. Ante algún reclamo de los suyos pidiendo flexibilidad para graduar el impacto del ajuste, el flamante ministro les respondió: quizás no se den cuenta, Italia tiene pocos meses de vida. No podremos pagar los salarios, se paralizarán los autobuses y tranvías. Será una catástrofe. No hay otra opción. Se acepta o se rechaza el plan. El domingo 4, el plan se hacía público con similares argumentos y hasta con lágrimas en los ojos de la ministra de Trabajo. El lunes 5 era llevado al Parlamento ante el beneplácito de los dirigentes de la Unión Europea. El poder financiero contemplaba sonriente. Había ganado otra batalla. El paquete de austeridad en las finanzas públicas de Monti consiste, básicamente, en un aumento de impuestos y en un recorte de beneficios previsionales, además de ratificar los recortes al gasto ya presentados por Berlusconi. Al incorporar un impuesto a los bienes suntuarios, como yates y autos deportivos, el primer ministro intentó presentar el plan con sacrificios, pero repartidos de manera justa. Sin embargo, su incidencia sería mínima respecto de la que tendrá la reintroducción al sistema tributario de una tasa sobre todos los inmuebles, incluida la primera vivienda, que afectará a gran parte de la clase media y de la que se espera recaudar 5.500 millones de euros. Otros 5.000 millones le quedarían disponibles al fisco al eliminar la indexación automática a las pensiones de más de 935 euros, a los cuales hay que agregar la elevación paulatina de la edad mínima para jubilarse, que para 2018 se unificará para hombres y mujeres en los 66 años. Berlusconi había planteado esa misma meta, pero para ser alcanzada en el año 2026. El plan se complementa con una elevación del impuesto al valor agregado en 2 puntos, posiblemente a partir de septiembre del año próximo. La respuesta ha llegado desde varios flancos. El aumento con el que reaccionó el mercado de combustibles colocó a las naftas y el gasoil italiano en el escalón más alto de toda Europa, por arriba de €1,70 por litro. A su vez,
Las tres centrales sindicales más representativas, por primera vez en varios años, unificaron posiciones para convocar a una huelga de 3 horas para el lunes 12 en repudio del plan. Sin este plan, en 3 meses hubiésemos estado como Grecia, explicó Monti, aludiendo al momento en el que el país helénico debió recurrir al salvataje financiero del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para no entrar en default con los bancos acreedores. Lo que no explicó Monti es si este plan de austeridad no llevará a Italia al mismo punto de ahogo que hoy vive Grecia 18 meses después de recibir la ayuda y de aplicar un plan de ajuste similar. Bueno, después de una tensísima reunión, terminó hoy por la mañana la reunión en Bruselas, donde la Unión Europea discutía su futuro y el futuro del euro prácticamente. Y hubo finalmente una imposición, digamos, un triunfo, se puede decir entre comillas, me dirás vos, Rulo, de la posición alemana, pero con el costo de que Gran Bretaña vetó. Entonces yo leía hoy en el diario Le Monde que decía directamente, ¿terminará la Europa de los 27? Claro, yo creo que es prematuro decir si termina la Europa de los 27 y es prematuro decir que esto es un triunfo de Alemania, porque lo que pretendía Alemania con el apoyo de Francia es cambiar el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea, imponiendo también una especie de pacto fiscal en el cual ese pacto además suponía sanciones a quien no lo cumpliera, es decir, no solo poner metas al déficit fiscal, no solo la deuda, sino al déficit fiscal de cada país, sino además aplicarle sanciones a quien no lo aplicara. Es decir, prácticamente una renuncia más a la soberanía de los países en virtud no de un organismo común, sino de los organismos que maneja Alemania. Este es el problema. Gran Bretaña dijo no. Gran Bretaña dijo no estoy de acuerdo, veto esta propuesta, con lo cual la propuesta se replanteó y se hizo únicamente para los países que comparten la moneda única, es decir, los países de la eurozona, no toda la Unión Europea. Es decir, que de 27 bajó a 17 claro, países. Son 17 los que tienen la moneda. 17 más 6, decíamos. Y otros 6 que no tienen la moneda europea, pero que adhirieron al pacto. Con lo cual se da un trazado diferente, un mapa diferente, pero seguramente esto se va a seguir discutiendo porque en definitiva lo que pasó hoy es que quedó reflejado la diferencia de intereses que hay entre Gran Bretaña y por lo menos las potencias continentales que son Francia y Alemania. Ya Italia hay que considerarla aparte porque está viviendo una situación muy particular, como veíamos en el informe. Pero evidentemente acá hay un choque de intereses y Gran Bretaña no acepta lo que sí están aceptando el resto, ponerse a las órdenes o a lo que dicta Angela Merkel o Alemania, ¿no? Ahora estaba leyendo unos artículos que señalaban que en realidad los británicos o el primer ministro británico estaba haciendo esto para defender su propia banca, porque además tiene un apoyo fundamental de la banca británica, ni que hablar de los fraudes que ha habido en este último tiempo en Londres, en todo lo que tiene que ver con algunas caídas de bancos, pero que en realidad Cameron necesita ese sostén. Incluso algunos que leía con espíritu crítico decían que esto le podía costar el cargo a Cameron. Claro, hay cuestiones de orden interno y también de orden de alineamiento internacional en esto que se ha visto hoy, en estas diferencias entre Londres y Berlín. Es cierto que esta especulación hace rato que pesa el tema de que en realidad Gran Bretaña está defendiendo un eje financiero Estados Unidos, Gran Bretaña, que están enfrentados por unas disputas de poder con el eje Francia-Alemania, que ahí hay una puja, que lo que está haciendo Alemania con esta política de ajustes que está llevando a cabo en Europa es subordinando a todos los demás países a lo que es el poder del Banco Central Europeo. Como además Londres no necesita del financiamiento del Banco Central Europeo, dicen, ¿por qué vamos a subordinarnos? Entonces, ahí es donde aparecen las diferencias que tienen que ver con lo que recién comentabas, los intereses financieros, los intereses políticos internos, pero también los intereses, digamos, más supranacionales que tienen que ver con quién gana la pulseada. No critican el ajuste. No critican el ajuste. De hecho, Cameron está aplicando un ajuste de similares condiciones en su propio país, pero sin el tutelaje de Alemania. Ahora, yo me pregunto si hasta ahora, sin tener, digamos, soberanía monetaria, tenían los problemas que tenían, de ahora en adelante ni siquiera van a tener soberanía para sus propios presupuestos.
países tan diferentes, tan disímiles, como puede ser, qué sé yo, Grecia, pongamos y Alemania. Sí, uno observa los argumentos que se echan a rodar para justificar este tipo de políticas. Y se vuelve a hablar de algo que nosotros en América Latina y en Argentina en particular conocemos muchísimo por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Confianza de los mercados, restablecer ese vínculo que sea creíble, que la estabilidad financiera no corra riesgo por los ataques especulativos. No caerse del mapa. Es decir, hacer, exactamente, bueno, en el caso de ellos no hablan de caerse del mapa, porque el mapa es de ellos. El mapa es de ellos. No, pero dicen quedarse aislados. Pero dicen, ¿qué hacemos para que los especuladores no nos ataquen? Bueno, hagamos todo lo que quieren los especuladores. Esta parece ser la práctica. Evidentemente, esto no va a resolver el problema. Esto uno supone que lo que va a hacer es agravar el problema y dentro de unos meses nos vamos a encontrar con una situación similar. Lo que pasa en Italia, lo veíamos recién en el informe, realmente se está metiendo en un problema grave. El diagnóstico de que el problema surge de los déficits fiscales no fue el caso de España, por ejemplo. Claro. España no arrancó la crisis a partir de un déficit fiscal, sino que el déficit lo tuvo después de provocada la crisis por este tipo de políticas, con lo cual me parece que este mal diagnóstico lo que le está sirviendo a Alemania para hacerse más poderoso frente a sus pares, pero difícilmente saque a alguien de la crisis o resuelva el problema del euro. Pero entonces no es un mal diagnóstico, lo acabas de responder de otra manera, es lo que le interesa a los alemanes. Sí, pero le interesa en el corto plazo. Alemania, la pregunta que hay que hacer es, ¿a Alemania le interesa la Unión Europea? ¿Le interesa realmente el euro como moneda común para todos? Porque esto es lo que está poniendo en riesgo y la respuesta que está dando a estos problemas no los resuelve. Al contrario, los está dinamitando. Por eso, digamos, es tan complejo decir, bueno, pero ¿son tan ignorantes? ¿No se dan cuenta de lo que nos damos cuenta nosotros? ¿No se dan cuenta ellos? Sí, seguramente se dan cuenta. Pero hay un juego de intereses que algunos los podemos advertir, otro quizá se nos esté escapando. Y un discurso hegemónico, claro, además, ¿no? El pensamiento único. Todos dicen lo mismo. Que hace realmente llevar a esa posición, ¿no? A esa convicción, cuando en realidad se están acercando cada vez más al abismo. Sí, yo creo que en algún momento habría que correr el eje del análisis y salir de lo que es estas disputas políticas entre gobiernos y empezar a mirar más cómo se dirime el poder financiero. Porque ahí a lo mejor nos vamos a encontrar con una de las claves. Esto que decíamos al principio, que preguntaba Pedro. ¿Qué es el poder financiero en Gran Bretaña? ¿Quiénes son los poderosos? Es decir, ¿qué disputan con lo que es el poder financiero continental en Europa? Los poderosos en el sector financiero de Alemania, de Francia. ¿Tienen intereses cruzados entre unos y otros? ¿Dónde está la disputa? ¿Y cómo resuelve cada uno su disputa cuando inciden sobre las decisiones de los gobiernos? Porque quizás me parece que todo puede estar subordinado a esa disputa. Claro. Del poder financiero, después de tantos años de neoliberalismo, donde el poder financiero fue el poder dominante, y me parece que estamos viviendo la resaca de eso también, ¿no? Ahora, retomando lo que decía Telma respecto del pensamiento hegemónico, y este pensamiento único que nosotros también conocimos en los 90, que dice, esto es lo que hay que hacer. El discurso es permanentemente esto. Esto es lo que hay que hacer. No hay alternativa. No hay alternativa, no se puede hacer otra cosa. No te voy a pedir a vos, porque no sos un político, que digas 10 medidas diferentes que se pueden tomar. Sí. Pero está claro que se pueden hacer otras cosas. No, claramente. Sí, no, sin recurrir a un manual de 10 medidas, lo que sí se puede decir que hoy hay un debate en el mundo entre los que son llamados inclusive los nuevos keynesianos, que entre los cuales está Stiglitz, está Paul Krugman. Pero no son muy escuchados en este momento. ¿En Europa? No en Europa, claro. No en Europa. Sí en algunos sectores, por ejemplo en Grecia me parece que empezaron a escuchar más este tipo de campanas, que están planteando justamente esto mismo, es decir, el tema de que el camino del ajuste es un camino hacia el abismo, que Unión Europea, lo acaba de decir Stiglitz, en realidad lo dijo en Buenos Aires, pero ya lo viene repitiendo en varios lugares por donde pasa. Lo que está haciendo la Unión Europea es suicidándose. Es decir, el planteo de decir, bueno, no se puede seguir subordinado a la deuda, reestructuren la deuda, que la deuda no sea el condicionante de las políticas y, si es necesario, arranquen de nuevo. Y en esto, los países que están atados al euro, esto es una especie de convertibilidad inamovible, para hablar en términos argentinos. Claro. Atarse al euro es como estábamos nosotros atados al dólar en un momento y ni siquiera teníamos la posibilidad de la devaluación. Esto también es una renuncia a la soberanía, a la posibilidad, a encontrar puertas de salida. Quizás también en la experiencia
latinoamericana podamos encontrar algunas de las respuestas que hoy la Unión Europea no está tomando y quizás serían alternativas por lo menos a analizar. Entre tanto, te quiero decir que a la gente la siguen reprimiendo y mal. Mira, el pasado 2 de diciembre se dio a conocer un documento de la Policía de Londres donde equipara a los que ocupan Londres, Occupy London, con Al-Qaeda y con la FARC. Bueno. Y los están desalojando de todos lados, digamos, la protesta popular, el otro sector, el sector que está pagando las cuentas de toda esta crisis, se quejan y bueno, y se está incrementando, como también pasó en Argentina en el 2001, se está incrementando la represión y creo que incluso la muerte, porque creo que hubo además un muerto en Grecia. Va creciendo el eje del mal, parece, ¿no?